Hablar de la Marcha Blanca es tratar de analizar y conceptualizar todas aquellas cuestiones que nos atraviesan en qué y por qué y para qué queremos un sistema educativo mejor, de calidad, con decisiones políticas, con presupuestos acordes, etc. La Marcha Blanca fue una consecuencia y un punto de partida. Fue una consecuencia de cuestiones que provenían de lo que ocurrió con la existencia del gobierno militar. Fue un desahogo político, sindical, social, de años de dictadura, pero también de años de debate de modelos educativos y de modelos políticos. Cuando comienza la democracia en 1983, muchas de estas cuestiones, tanto en la provincia como en el país, se discutieron muy a fondo. Los modelos educativos, el romper ataduras con el liberalismo a ultranza que provenía de los modelos económicos que imponía la dictadura. Discutíamos qué queríamos ser como educadores. Y allí aparecieron cuestiones muy fundamentales. También dentro de las discusiones políticas gremiales, de qué tipo de conducciones y cómo debíamos conducir el sistema educativo en el país, a través de un sindicato unificado, a través de un sindicato que tuviera la impronta de representar a la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación. Fue así como 1986 es un año clave para llegar a comprender lo de la Marcha Blanca. 1986 es el momento de la definición y de cumplimiento estricto de los principios de la CETERA en la Huerta Grande. En Huerta Grande, cuando nace la CETERA, el ingreso a la CGT para considerarnos totalmente trabajadores y trabajadoras de la educación. Eso se realizó como definición política en el Congreso Nacional de CETERA en 1986, en Posadas, en Misiones. Y también en ese Congreso comenzó la definición de la necesidad de contar con sindicatos unificados en cada provincia. Río Negro en ese aspecto ya era ejemplo en el país, porque siempre fue un sindicato unificado dentro de la jurisdicción provincial, a pesar de algunos intentos de divisiones, que después más tarde aparecieron también en procesos divisionistas, pero que nunca se concretaron. En cambio, provincia de Buenos Aires, que fue el ejemplo más emblemático, estaba subdividido en inmensas cantidades de sindicatos por distritos, por ramas, etc. El Congreso aquel de 1986 marcó claramente la unificación. ¿Y eso por qué? Para mi modo de pensar fue un punto de partida más que importante. Porque a partir de la unificación de los sindicatos empieza a aparecer la necesidad de unificar también criterios políticos gremiales a nivel de todo el país. Y uno de ellos tiene que ver con lo que nos definió llevar adelante la Marcha Blanca. Por ejemplo, pensar en la necesidad de que el país todo piense en un proyecto político educativo, y para ello tenía que existir una ley federal de educación, que no la había, porque la última ley era la 1420 de 1884 y no teníamos una ley que unificaba el conjunto del país. Segundo, un presupuesto educativo que garantice precisamente todos los cumplimientos, desde lo salarial hasta lo edilicio, hasta pasando por la estructura de cargos, etcétera, que no existía. Y en tercer lugar, un estatuto de los trabajadores acorde a las épocas que se venían pensando a partir de la dictadura militar. Compañero Héctor Roncayo, secretario general de UNTER, desde 1986 a 1992. Por eso pensar en aquel 1988 es retomar esos criterios previos que dieron lugar, sobre todo, cuando a pesar de la democracia, a pesar de todo lo que el pueblo dijo basta de las dictaduras militares, también tuvimos que soportar la tremenda situación de alzamiento que fue el movimiento de Cara Pintada, encabezado por Aldo Rico,
un infame militar que fue el representante fiel del neoliberalismo y de la dictadura militar, como también lo fue en otras instancias de la instancia democrática. Y que a veces es lamentable pensar que existan, digamos, representantes de esta naturaleza en ámbitos legislativos, más allá de las definiciones populares. Pero el alzamiento de Cara Pintada fue también una representación sindical importantísima en Río Negro, porque fue toda la UNTER la que salió a pelear en contra de ese movimiento Cara Pintada. Todo eso dio lugar a que a fines de 1987 manifestáramos como organización gremial la necesidad de pedirle al entonces gobierno del 83 una necesidad de dar una definición clara a todos los pedidos de los trabajadores de educación. Eso nunca llegó. Y por eso el conjunto de los trabajadores, el 14 de marzo de 1988, iniciamos un paro por tiempo indeterminado, homogéneo, fuerte, representativo, y representativo más aún en nuestra provincia, en nuestra jurisdicción, que había logrado alcanzar en acuerdos paritarios o en acuerdos con gobierno, que no existían todavía las paritarias, en acuerdos con gobierno, lo que a nivel nacional se pedía como salario básico para el trabajador de la educación, cargo, testigo, maestro de grado. Eso fue alcanzado en enero de 1988. El 14 de marzo, no solo Río Negro, sino el país entero estaba en huelga por paro por tiempo indeterminado, porque no se cumplían aquellos pedidos que formalmente se venían haciendo. Tal fue el impacto de esas medidas de la docencia toda, que un mes después de fuerte posicionamiento en la medida gremial, hasta la propia CGT, cosa que no había ocurrido nunca, tuvo que salir durante un mes después, el 14 de abril, a realizar un paro pidiendo definiciones. Se extendió pensando el gobierno que el paro docente se caía, pensando que no íbamos a dar más, pero cada vez más se fue profundizando ese paro llevado adelante, porque se venía concientizando, producto de lo vivido previamente, producto del concepto del ingreso a la CGT, consecuencia que cada vez más se estaba unificando el ser trabajadores y trabajadoras de la educación. Por supuesto, esto no se permitió y vino la conciliación obligatoria. Esa conciliación obligatoria que el conjunto de los trabajadores aceptamos, pero que no dio resultado positivo. Y allí, el día 19 de mayo de 1988, se decide la Marcha Blanca en todo el país para lograr que se entienda que los acuerdos deben darse y que el resultado debe ser positivo para el conjunto de los trabajadores. Esto llegó al 23 de mayo, desde aquel 19 de mayo hasta el día 23 de mayo, en total desde el inicio del paro por tiempo indeterminado, 42 días de paro, que nos descontaron muchísimos de ellos, que hubo compañeros y compañeras que sufrieron enormemente por justamente estos principios políticos gremiales que tenían que ver no solo con el resultado salarial, sino por una política en serio de aquellos principios que tenían que ver con un mejor sistema educativo, una ley educativa y un presupuesto que garantizara una educación de calidad y una educación para tener un proyecto político educativo del país que sea realmente para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en general y en particular. Esta Marcha Blanca no solo se lleva en la piel, sino que se siente cotidianamente, porque marcó un rumbo diferente al país, una decisión que fue marcando los caminos para lograr mucho más adelante los objetivos reivindicativos, que no están cumplidos totalmente, sí aquellos objetivos políticos que nos dieron la posibilidad de contar hoy con una ley de educación nacional y con una ley de financiamiento que quedó trunca, y con un salario unificado con salario básico que también quedó trunca. Será parte de nuevas historias para cambiar las historias. La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.